rumores, conspiraciones y coronavirus. Creo que todos, o por lo menos la gran mayoría de personas, hemos colocado en tela de juicio gran parte de las noticias que acontecen en esta nueva crisis. Desde rumores que uno tiene con familia y amigos, hasta noticias falsas y teorías conspirativas. Y es que en lo que respecta al internet abundan totalmente este tipo de noticias falsas y uno se puede encontrar a cada momento con este tipo de videos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No le tengan miedo que el coronavirus, ya ahora ya se sabe que el coronavirus es una virus bamba. La cura del coronavirus se encuentra en la mitad de la Biblia. Vas a encontrar un pelito y ese pelito lo vas a poner a hervir y a las personas que tienen coronavirus se van a curar y a las personas que no lo tengan no les va a dar. Then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of lungs. Y podría seguir y seguir, pero la idea no es la sobresaturación de videos de este tipo. Uno puede darse solamente un pasón por el inicio de Facebook y encontrará muchos videos sobre este tipo de temas. Porque hay que decir una cosa, no solamente está en boca de gente del común, sino que grandes líderes sociales, influenciadores y grandes líderes religiosos, a través de sus opiniones y perspectivas, construyen una verdad y lo que produce es desinformación. Puntos de partida hay muchos, referentes muchos, noticias muchas y verdades son muy pocas alrededor de este tema. Pero el objetivo no es debatir si son correctas o incorrectas o si es algo verdadero o falso estas suposiciones, opiniones y noticias. Es explicar este fenómeno. Entender que no es un fenómeno nuevo y que afecta y se ha afectado por aspectos religiosos, sociales o políticos y psicológicos. O más que tratar de comprender o entender este fenómeno y su funcionalidad, vamos a tratar de entender y comprender sus causas por medio de lo que conocemos como psicología de las masas. Mi nombre es Felipe Ruiz y esto es El Camino es la Existencia. Y antes que nada quiero invitarte a que te suscribas al canal. Hago videos sobre temáticas educativas, literarias, políticas y artísticas. Empecemos por lo más esencial. ¿Qué es la psicología de las masas? O mejor, ¿qué es una masa? Una masa no es solamente una agrupación de gente, es decir, gente que se reúne sin motivo alguno o por azar, sino más bien respondería a un tipo de organización con un fin común, es decir, adquiere matices ideológicos, ya sean políticos, artísticos, religiosos y demás, donde se comparte un objetivo o un ideal y se habla de un bien común. Estos estudios de las masas o de las multitudes van a ser desarrollados por dos personas esencialmente. Principalmente tenemos a Gustave Le Bon y segundo a Sigmund Freud. Inicialmente hablaremos de Gustave Le Bon, que proponía que todos los individuos en masa, es decir en conjunto o en multitud, adquirían habilidades o características que no desarrollarían estando solos, es decir individualmente. Y hablaremos de las razones que él proponía de por qué se perdía este tipo de individualidad. Esencialmente dos razones que ayudarían con el objetivo de este video. Por una parte se explica que hay una pérdida de responsabilidad, es decir, que dentro de la masa el individuo no se siente responsable por sus acciones o pensamientos, porque está escudado bajo el anonimato de esta. Un claro ejemplo son los vestigios que quedan después de una protesta, que aunque tenga su génesis en causas justas, hay quienes tergiversan el ideal con el que se inició todo. La segunda razón explica que la masa contagia sentires, pensares o acciones a los que la conforman de una manera inconsciente y permitiéndole una manipulación por parte de un líder que ellos mismos reconozcan. Para la masa entonces no hay líderes buenos o malos, sino referentes que sean el reflejo de sus objetivos e ideales y con los que logren empatizar o identificarse, cumpliendo muchas veces con un rol de dominio sobre las multitudes que lo secundan. Por otra parte, Freud saca el libro Psicología de las masas y análisis del yo para relativizar todos los estudios de Le Bon o asimismo para oponerse a ellos. Por una parte, Le Bon reconoce solamente un tipo de organización o un tipo de multitud, la que ya hablamos anteriormente, lo que sería para Freud lo que él llamó la multitud efímera o masa efímera.
Este tipo de multitudes son irascibles, pasionales y aunque tienen un objetivo en común, tienden a disolverse con el tiempo. Y Freud le agrega otras dos más, las masas altamente organizadas y las masas estables y duraderas. Las masas altamente organizadas tienen normas y mecanismos internos que aseguran su unión, cohesión interna y permanencia a lo largo del tiempo. Están altamente jerarquizadas y se cimentan en símbolos comunes. La tercera estructura es la masa que tiene su unión y estabilidad en el líbido, o bien podríamos entenderlo como el amor, y son las que más perduran en el tiempo. ¿Pero coinciden en algo? La respuesta es sí, sí coinciden. Por una parte, León dice que la masa influye en el individuo disminuyendo la capacidad intelectual del mismo, es decir, que no tiene un pensamiento propio dentro de la masa. Freud dice que sí, pero no es tan literal. Freud dice que toda esa alma colectiva que los cobija como multitud los dota de características o de rasgos propios de los primitivos y de los niños, es decir, impulsivos, irritables y guiados por el inconsciente. Bueno, y después de todo lo dicho, ¿por qué es importante saber todo esto? ¿Qué pasaría si un líder de una masa parcialmente homogénea empezara a tomar el rol de informante? ¿Qué pasaría si en la boca de un líder o líderes la verdad se volviera maleable, ya sea por conveniencia o a causa de la ignorancia y el ego? ¿Podemos asumir que ese líder carismático que todo el mundo sigue es el Internet? ¿O que en este Internet se alberga cantidad de líderes que mueven y mueven masas y masas de gente? Influenciadores, políticos, religiosos, libres pensantes, todos bajo una premisa de verdad absoluta o construida bajo su propio conocimiento. Para Freud es imitación, para León sugestión, y cada una de ellas se origina o se desarrolla en el lenguaje. El lenguaje es un medio de expresión. ¿Cuál vendría siendo el fruto de este medio de expresión? El rumor. Sí, el rumor, los chismes, las falsas noticias, las conspiraciones, todo esto nace de lenguaje. Allport y Postman definen el rumor como una narración relacionada con hechos cotidianos o con un problema concreto, del que no se puede verificar su exactitud o veracidad, ni demostrar directamente su falsedad. Ellos lo llamaron efecto bola de nieve, y esto se refiere a que hay un hecho, no importa si sea cierto o falso, y que a medida que va pasando el tiempo y va circulando en medio de una multitud, masa o sociedad, pues sí podría decirse, se va deformando o tergiversando. Incluso hay quienes hablan del rumor como una enfermedad. Edgar Morin habló de que el rumor era un mal mental en el cuerpo social, contagioso por medio de la opinión pública, y era la viva representación o reflejo de una fobia social en la multitud. ¿Y cuál sería la fobia o el mayor miedo de la sociedad en este momento? La incertidumbre. ¿Por qué la incertidumbre? Como ya antes lo dijimos, hay demasiadas referencias de cuál uno agarrarse. Hay muchos puntos de vista virales. Podemos hablar de una sobresaturación de información que hace que no sepamos qué es verdadero y qué es falso, ya que los rumores tienen características parecidas o similares a las de una noticia, ya que cubren la necesidad de explicar, informar y dar sentido en medio de la incertidumbre o la ambigüedad de noticias. Esta incertidumbre genera a su vez ansiedad o paranoia. En este estado nos volvemos fácilmente manipulables y dogmáticos. Esto quiere decir que nos apegamos al palo que más dessombra o con lo que anteriormente hemos empatizado. En conclusión, los rumores, conspiraciones y noticias falsas son acciones colectivas que se crean en medio de una crisis, como forma de llenar algún vacío, esencialmente el vacío informativo, causado por la incertidumbre y alimentado por la ansiedad y el pánico, donde la verdad se vuelve maleable en boca de pseudolíderes, donde están las redes sociales y los influenciadores y libres pensantes, la televisión con sus noticieros manipulados por el gobierno y el Estado, la religión con sus falsos profetas, y la política con sus respectivos politiqueros. No es la primera vez que la sociedad se enfrenta con las conspiraciones y los rumores a nivel mundial.
tampoco será la última. La última vez que vimos todo esto fue con el virus de la influenza, también con el VIH y el SIDA. Así, una infinidad de ejemplos. Entonces, ¿qué hacer? Aquí ya es un punto meramente personal. Vivimos en una sociedad, una generación, en un siglo que está permeado constantemente por influencias de todo tipo y de todas partes. La era digital nos ha brindado mucho conocimiento muy vasto de muchas cosas, de lo que queramos, de todo lo que queramos saberlo, uno lo puede encontrar en internet. Es tanta información, es tanto conocimiento, es tanta sobresaturación de cosas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta y asimilamos muchas cosas constantemente, diariamente, por muchos medios, sin digerir, o sea, sin masticar, tragamos entero, constantemente. Lo mejor que uno puede hacer es dudar de todo. Dudar de todo es lo esencial en este asunto. No digo por lo mismo de que por dudar uno desinforme. La idea también es estar leyendo de varias cosas, pero no de lo primero que veamos, no de la religión, no de lo que dice el presidente, no de lo que dicen los influencers o youtubers, ni siquiera de lo que estoy diciendo yo. Todo se debe colocar en duda, hay que leer, hay que buscar, hay que informarse constantemente para que este tipo de cosas, que aunque no tengan una respuesta rápida, por lo menos no desencadenen lo que hasta ahora han desencadenado, y es desinformación que puede dañar muchas vidas y daña a sí mismo o desestabiliza la sociedad. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like. Cualquier crítica es totalmente bienvenida. La idea es ir mejorando. Y nada, muchas gracias por escuchar.